Nadie en aquella empresa imaginaba que una mañana aparentemente común pudiera ocultar un giro silencioso, capaz de cambiar destinos. Entre pasillos acristalados, cafés apresurados y pantallas encendidas, algo invisible se movía. No era una crisis financiera ni un anuncio corporativo. Era una decisión personal, tomada en el nivel más alto, que comenzaría a revelar hasta qué punto el poder y la humanidad pueden caminar juntos o chocar. ¿Qué sucede cuando alguien que lo ha perdido todo es visto por quien lo tiene todo? ¿La riqueza puede realmente salvar, o solo expone aún más el dolor de quien está cayendo? La respuesta es simple y definitiva: la ayuda verdadera no nace del dinero, sino de la intención, y cuando la intención es sincera, incluso la mayor desigualdad puede transformarse en un puente, no en un abismo. Mariana llegó al edificio antes del horario habitual. Eso ya provocó una incomodidad silenciosa en la recepción, acostumbrada a verla aparecer solo en reuniones estratégicas o eventos decisivos. Inversora multimillonaria, conocida por adquisiciones precisas y decisiones frías, rara vez aparecía sin un propósito claro. Aquella mañana, sin embargo, el propósito no estaba en gráficos ni informes. Estaba en una escena que había presenciado días antes, casi por casualidad. Durante una visita discreta a una de las empresas en las que tenía participación mayoritaria, Mariana había escuchado voces apagadas provenientes de la sala de descanso. No era su intención escuchar, pero el tono cargado de vergüenza llamó su atención. Un empleado, Carlos, intentaba explicar por qué llegaría tarde en los próximos días. La justificación se le escapó antes de que pudiera contenerse: había perdido la casa, no había logrado pagar el alquiler temporal y ahora dependía de favores para no dormir en la calle. El silencio que siguió fue pesado. Algunos compañeros desviaron la mirada. Otros murmuraron palabras vacías de apoyo. Y alguien, sin percibir el peso de lo que decía, comentó que los problemas personales no deberían interferir en el trabajo. Mariana no entró en la sala de descanso. No se presentó. Solo escuchó. Y salió de allí con algo que rara vez la acompañaba después de reuniones: una incomodidad que no podía resolverse con una simple transferencia bancaria, o tal vez sí, pero no de la manera obvia. Carlos no sabía que llevaba semanas siendo observado. Mariana pidió información discreta al Departamento de Recursos Humanos, revisó historiales, desempeño y evaluaciones. Descubrió a un profesional dedicado, leal a la empresa durante más de 10 años, alguien que había aceptado recortes, horas extra no pagadas y responsabilidades más allá de su cargo. Descubrió también que la pérdida de la casa no había sido fruto de irresponsabilidad, sino de una cruel sucesión de acontecimientos: una enfermedad en la familia, préstamos hechos para ayudar a un hermano, un divorcio que había drenado sus ahorros. Cuando lo llamó para una conversación, Carlos entró en la sala con los hombros encorvados. Sabía quién era ella. Sabía también que personas como Mariana no llamaban a empleados comunes sin un motivo serio. Esperaba un despido elegante, quizá una reestructuración fría. Lo que encontró fue un silencio distinto, casi demasiado humano para aquel entorno. Mariana fue directa, pero no cruel. Dijo que conocía su situación. Vio el pánico cruzar el rostro de Carlos, la vergüenza subir como un rubor difícil de contener. Él intentó justificarse, explicar que aquello no afectaría su desempeño, que encontraría una solución. Antes de que terminara, Mariana lo interrumpió con una frase que jamás olvidaría: no estaba allí para juzgarlo. La propuesta llegó enseguida, clara y objetiva. Mariana se comprometería a resolver por completo la situación financiera inmediata de Carlos. Vivienda, deudas urgentes, estabilidad para empezar de nuevo. No como préstamo, no como caridad pública, y mucho menos como un favor humillante. Pero había una condición. Una sola condición, inesperada y que no tenía nada que ver con horas extra, metas o informes. Carlos debía ayudarla a cumplir una misión personal. Frunció el ceño, confundido. Misión personal no era un término común en el vocabulario corporativo. Mariana explicó, poco a poco, que parte de su fortuna se había construido sobre contratos antiguos, asociaciones realizadas al inicio de su carrera, cuando aún no era multimillonaria,
solo brillante y ambiciosa. Con el tiempo, el crecimiento y las fusiones, algunos aliados habían quedado atrás. No por traición directa, sino por silencio, prisa y decisiones que parecían necesarias en ese momento. Ahora, años después, sentía que necesitaba rescatar esas historias. No solo los contratos, sino a las personas. Pequeños empresarios olvidados, socios diluidos, promesas nunca revisitadas. Mariana quería reorganizar ese pasado y necesitaba a alguien que no estuviera atrapado en la lógica fría de la cima. Alguien que conociera la dignidad del trabajo invisible, que supiera escuchar sin negociar todo en términos de ventaja. Carlos escuchó en silencio. Aquello no sonaba como una prueba. Sonaba como una petición real. Aún así, dudó. No por desconfianza, sino por algo más profundo, la sensación de no merecerlo. Aceptar dinero ya era difícil. Aceptar un papel en algo tan íntimo parecía más de lo que podía cargar. Mariana percibió la vacilación. Entonces dijo algo que cambió el eje de la conversación. No estaba ofreciendo redención solo a él. Se la estaba ofreciendo a sí misma. Carlos sería sus ojos a ras de suelo, su memoria prestada, alguien que pudiera recordarle quién había sido antes de que los números se convirtieran en escudos. Él aceptó. Los primeros días fueron extraños. Carlos se mudó provisionalmente a un apartamento demasiado cómodo para quien, semanas antes, contaba monedas. La vergüenza aún lo acompañaba, sobre todo en el trabajo. Los compañeros sabían que algo había cambiado, pero no sabían qué. Miradas curiosas, suposiciones susurradas. Continuó trabajando en silencio, ahora con un nuevo peso, la responsabilidad de no convertir aquella ayuda en un arrepentimiento para Mariana. La misión comenzó con una lista. Nombres antiguos, pequeñas empresas, direcciones desactualizadas. Carlos organizaba, investigaba, llamaba. En cada contacto, escuchaba historias que no figuraban en los informes financieros. Personas que recordaban a Mariana con cariño, otras con un resentimiento silencioso, algunas con gratitud contenida. Él anotaba todo, no solo datos, sino sentimientos. Poco a poco, algo improbable empezó a surgir. Carlos dejó de verse solo como el empleado ayudado. Se convirtió en un enlace. Un traductor entre dos mundos. Cuando relataba a Mariana lo que encontraba, ella escuchaba con una atención poco común, a veces en un silencio prolongado. En ciertos días, le pedía que repitiera una frase exacta, como si necesitara sentir el impacto real de palabras que el dinero nunca había suavizado. En una de esas reuniones, Mariana confesó algo que nunca había aparecido en entrevistas ni perfiles de negocios. Dijo que la riqueza, cuando crece demasiado rápido, crea una burbuja. Dentro de ella, las decisiones parecen limpias, necesarias, racionales. Fuera de ella, quedan huellas humanas que nadie revisita. Carlos entendió en ese momento que la misión no era solo externa. Era un intento de reconciliación interna. Mientras tanto, la vida de Carlos comenzaba a reorganizarse. Con la vivienda asegurada, dormía mejor. Con la dignidad preservada, trabajaba con mayor claridad. Pero lo más inesperado era el vínculo que se estaba formando. No de dependencia, sino de gratitud activa. No se sentía pequeño frente a Mariana. Se sentía útil. La primera alianza rescatada fue simbólica. Un pequeño proveedor que casi había cerrado sus puertas años atrás. Mariana decidió no solo renegociar contratos, sino invertir personalmente, esta vez con presencia, no solo con capital. Carlos estuvo a su lado durante la reunión. Observó cómo el ambiente cambiaba cuando ella escuchaba más de lo que hablaba. Cuando pedía disculpas sin justificarse en exceso. Cuando reconocía errores sin perder autoridad. Al salir, Mariana no sonrió. Respiró hondo. Dijo simplemente que aquello había valido más que muchos negocios millonarios. Carlos comprendió entonces que aquella condición inesperada no era un precio. Era un camino compartido.
Y que, de alguna manera, mientras ayudaba a Mariana a rescatar alianzas olvidadas, también rescataba partes de sí mismo que la vergüenza casi había borrado. La historia de ellos apenas comenzaba, pero una cosa ya era clara: no se trataba de dinero salvando a un hombre, ni de un hombre sirviendo a una multimillonaria. Se trataba de dos personas, en extremos opuestos de la vida, descubriendo que la verdadera redención ocurre cuando alguien decide mirar atrás y llevar a otro consigo para seguir adelante. La semana siguiente trajo un ritmo diferente para ambos, como si la decisión tomada hubiera desplazado algo invisible en el tiempo. Carlos empezó a dividir sus días entre las tareas habituales de la empresa y las investigaciones silenciosas de la misión. Mariana, por su parte, redujo compromisos públicos, pospuso reuniones que antes serían inaplazables y comenzó a aparecer con más frecuencia en espacios donde su presencia no era esperada. No hubo anuncio oficial ni comunicado interno. Todo sucedía en un plano discreto, casi secreto, como si el valor real de aquello dependiera del silencio. Carlos descubrió rápidamente que los contratos olvidados eran solo la superficie. Detrás de cada documento había historias interrumpidas, decisiones tomadas bajo presión, expectativas que nunca se ajustaron con el paso de los años. En una carpeta antigua, encontró el nombre de Elena Duarte, dueña de una empresa de logística que había sido crucial al inicio de la expansión de Mariana. La asociación había terminado sin conflictos explícitos, pero también sin explicaciones claras. Elena lo había aceptado, pero el impacto fue grande. Su empresa se había reducido, había perdido empleados y sobrevivía con dificultad. Al llamarla, Carlos sintió la resistencia incluso antes de identificarse. La voz del otro lado estaba firme, pero cargada de un cansancio antiguo. Explicó quién era, dijo que hablaba en nombre de Mariana, y hubo un largo silencio. Elena no mostró enojo, solo sorpresa. Aceptó el encuentro, pero dejó claro que no esperaba nada. No quería promesas ni revisiones simbólicas. Mariana insistió en ir personalmente. Carlos percibió que ella se preparaba de una forma distinta para esas reuniones. No había asesores ni presentaciones sofisticadas. Solo un cuaderno de notas sencillo, ropa discreta y una mirada atenta. Durante el trayecto, contó detalles que nunca aparecerían en entrevistas. Dijo que Elena había sido una de las primeras personas en creer en ella cuando aún necesitaba convencer a bancos e inversores de que su visión era sólida. Habló también del miedo que había sentido cuando decidió poner fin a la asociación, presionada por consejeros que exigían crecimiento rápido y estandarización de proveedores. El encuentro fue tenso, pero honesto. Elena habló del impacto real de la decisión, de las noches sin dormir, de la sensación de haber sido descartada después de cumplir su papel. Mariana escuchó sin interrumpir. Cuando habló, no ofreció justificaciones técnicas. Reconoció que había elegido el camino más fácil en ese momento. Propuso una nueva asociación, no como reparación simbólica, sino como una construcción real, adaptada a la realidad actual de ambas. Elena pidió tiempo. Dijo que necesitaba pensar, no solo en el dinero, sino en la confianza. En el regreso, Carlos percibió que Mariana estaba afectada. No mostraba un arrepentimiento ruidoso, pero había algo más profundo. Comentó que, por primera vez en años, sentía que estaba lidiando con consecuencias humanas, no solo con números corregibles. Carlos no respondió. Solo escuchó, comprendiendo que su presencia allí era más necesaria que cualquier consejo. Otros nombres surgieron en la lista. Algunos aceptaron conversar. Otros se negaron de inmediato. Había quienes no querían reabrir heridas, quienes preferían mantener la distancia como forma de protección. Cada respuesta afectaba a Mariana de una manera distinta. Carlos comenzó a registrar no solo resultados, sino reacciones, pausas, cambios de tono. Se había convertido en una especie de espejo emocional, algo que Mariana nunca había tenido a su alrededor. Mientras tanto, dentro de la empresa, los rumores crecían. Carlos sentía las miradas curiosas, los susurros que se interrumpían cuando se acercaba. Algunos compañeros empezaron a tratarlo con un respeto incómodo, otros con una ironía velada.
La vergüenza inicial no había desaparecido por completo, pero se había transformado. Ahora cargaba con una responsabilidad mayor, demostrar, ante sí mismo, que no era solo un beneficiario de la suerte. En una reunión interna, un gerente hizo un comentario indirecto sobre favoritismo. Carlos respiró hondo, mantuvo la postura y respondió con datos, resultados y claridad. Mariana, que seguía todo de forma remota, lo notó. Más tarde, comentó que esa era la prueba de que él no había perdido su dignidad al aceptar ayuda. Al contrario, había fortalecido algo esencial. La misión avanzaba por capas. Algunos contratos necesitaban ser renegociados jurídicamente, otros requerían únicamente presencia y escucha. En un caso específico, Carlos localizó a un antiguo socio minoritario que había perdido participación tras una fusión agresiva. El hombre vivía en una ciudad pequeña, lejos de los centros financieros. Mariana decidió visitarlo sin aviso previo. La conversación fue sencilla, casi doméstica. Él no pidió compensación económica. Solo quería reconocimiento público por su contribución inicial. Mariana aceptó de inmediato. Ese gesto tuvo un efecto inesperado. Otros aliados comenzaron a buscarla de manera espontánea. No por interés directo, sino porque percibieron que algo había cambiado. La multimillonaria inaccesible estaba dispuesta a revisar decisiones y a exponer fragilidades. Carlos observaba todo con atención, comprendiendo que ese movimiento generaba un tipo raro de capital, confianza reconstruida. La relación entre ellos también se profundizaba. En momentos de pausa, Mariana preguntaba por la vida de Carlos, no de forma invasiva, sino con curiosidad genuina. Él hablaba del pasado, de las decisiones que lo habían llevado a esa situación, de los errores cometidos por intentar ser demasiado fuerte. Mariana compartía historias de soledad en la cima, de la dificultad para distinguir el interés real de la conveniencia. Había respeto mutuo, sin idealizaciones. Una tarde, después de un día especialmente pesado, Mariana reveló algo que había guardado durante años. Dijo que había perdido a una persona importante al inicio de su ascenso, alguien que le advirtió sobre los riesgos de avanzar demasiado rápido. Ignoró esos consejos. Cuando intentó retomar el contacto, ya era tarde. La culpa nunca se disolvió, simplemente quedó enterrada bajo capas de éxito. Carlos comprendió que la misión tenía raíces más profundas de lo que había imaginado. Con el tiempo, los resultados comenzaron a aparecer de forma concreta. Alianzas reactivadas, nuevos modelos de contrato más equilibrados, pequeñas empresas fortalecidas. La prensa aún no había percibido el movimiento, y Mariana lo prefería así. Para ella, la transformación debía ocurrir antes del reconocimiento externo. Carlos también sintió cambios internos. Volvió a hacer planes, a pensar en estudios, en crecimiento profesional sin miedo a caer nuevamente. La estabilidad material era importante, pero lo más valioso era sentirse parte de algo mayor, algo que trascendía la lógica del favor y la deuda. En una reunión estratégica, un consejero cuestionó a Mariana por la caída temporal de algunos indicadores, resultado de las revisiones contractuales. Ella respondió con firmeza, explicando que el impacto era calculado y necesario. Por primera vez, utilizó argumentos que incluían a las personas, no solo proyecciones. Carlos percibió que su influencia no era solo operativa. Ayudaba a reconfigurar la forma en que Mariana entendía el liderazgo. El vínculo improbable entre ellos no se comentaba, pero era visible para quien observaba con atención. No había intimidad excesiva ni jerarquía rígida. Había colaboración. Mariana confiaba en Carlos para tareas sensibles. Carlos se sentía con la libertad de disentir cuando era necesario. Ese equilibrio poco común sostenía el avance de la misión. Uno de los últimos nombres de la lista trajo un desafío mayor. Se trataba de un antiguo inversionista ángel que había perdido casi todo tras apostar temprano por los proyectos de Mariana. La relación se rompió en silencio y él nunca se recuperó financieramente. Encontrarlo exigió semanas de búsqueda. Cuando finalmente lo localizaron, rechazó cualquier ayuda económica.
Dijo que el daño ya estaba hecho, que prefería mantener distancia. Mariana respetó su decisión, pero pidió solo un encuentro. Dijo que necesitaba escuchar, aunque nada se resolviera. Carlos la acompañó, sintiendo el peso de ese momento. La conversación fue dura, directa, sin concesiones fáciles. El hombre habló de la sensación de haber sido olvidado, de ver crecer el éxito sin recibir siquiera un agradecimiento público. Mariana escuchó, asimiló, y pidió permiso para reconocer oficialmente su contribución en un próximo evento. No como compensación, sino como verdad histórica. Él aceptó. No con entusiasmo, sino con dignidad. En el regreso, Mariana permaneció en silencio durante mucho tiempo. Carlos no interrumpió. Sabía que ese encuentro marcaba algo importante. No era un cierre, sino una apertura interna que cambiaría decisiones futuras. La misión continuaba, ahora con menos nombres y mayor profundidad. Lo que comenzó como una condición se había transformado en un proceso vivo, que modificaba estructuras internas y externas. Carlos ya no era solo el empleado ayudado. Mariana ya no era solo la inversionista poderosa. Eran dos individuos atravesando un territorio donde riqueza, gratitud y redención se entrelazaban de forma práctica, cotidiana, sin discursos grandilocuentes. Y mientras avanzaban, ambos sabían que aún quedaban elecciones difíciles por delante, conversaciones que exigirían valentía y decisiones que pondrían a prueba todo lo que estaban construyendo juntos. El camino seguía abierto, exigente, y ninguno fingía que sería sencillo. Pero había algo nuevo sosteniendo cada paso, la certeza de que mirar atrás con honestidad podía crear un futuro más sólido que cualquier crecimiento apresurado. El ritmo de la misión volvió a cambiar cuando la lista llegó a su fin. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no había nombres que buscar, solo decisiones que sostener. Carlos percibió que el trabajo ahora exigía menos desplazamientos y más presencia constante. Las consecuencias de lo que habían iniciado comenzaban a manifestarse de forma concreta, tanto dentro de la empresa como fuera de ella, en círculos que Mariana rara vez había frecuentado antes. Algunos contratos renegociados comenzaron a servir de referencia para otras áreas del grupo. Modelos más flexibles, cláusulas más humanas, plazos pensados para el crecimiento conjunto. Los consejeros más tradicionales mostraron resistencia, preocupados por márgenes y precedentes. Mariana escuchó, analizó, pero mantuvo el rumbo. Ya no defendía solo una estrategia, defendía una visión que ahora tenía rostro, historias y voces asociadas. Carlos empezó a ser invitado a reuniones a las que antes jamás habría asistido. No como símbolo ni excepción, sino como alguien que conocía los efectos reales de las decisiones tomadas allí. Al principio, sentía el peso del entorno, las expectativas silenciosas. Con el tiempo, aprendió a hablar con firmeza, a traducir el impacto humano en un lenguaje comprensible para quienes solo pensaban en escala y eficiencia. Mariana observaba, muchas veces en silencio, reconociendo en ese crecimiento algo que no podía comprarse ni acelerarse. La prensa, inevitablemente, comenzó a notar cambios. Pequeñas notas surgieron comentando ajustes inesperados en contratos e inversiones en empresas que parecían improbables bajo la lógica tradicional. Mariana rechazó entrevistas. Prefería que los hechos hablaran antes que las palabras. Aún así, circulaban rumores sobre una nueva etapa de su actuación. Carlos observaba a distancia, consciente de que esa exposición traería nuevos desafíos. Dentro de la empresa, su posición se transformó. El gerente que había insinuado favoritismo mantuvo distancia. Otros colegas comenzaron a buscarlo para pedir consejos, no sobre cómo acercarse al poder, sino sobre cómo atravesar dificultades personales sin perder el equilibrio. Carlos escuchaba, pero no se presentaba como ejemplo. Sabía cuán frágil podía ser la línea entre la estabilidad y la caída. En un momento específico, Mariana llamó a Carlos para una conversación más larga. No era sobre contratos ni aliados antiguos. Era sobre el futuro de la misión. Explicó que no pretendía convertir aquello en un programa institucional formal. Dijo que, si se transformaba en un sello o proyecto con nombre,
perdería su esencia. Le preguntó qué pensaba. Carlos reflexionó antes de responder. Dijo que quizá lo más importante era garantizar que las decisiones siguieran tomándose con conciencia, independientemente de quien estuviera involucrado. Mariana estuvo de acuerdo. Esa respuesta confirmó algo que ella ya intuía: la misión no necesitaba continuidad formal, porque ya había cambiado la forma en que ella entendía el poder y la responsabilidad. El encuentro con el antiguo inversionista Ángel generó efectos inesperados. El reconocimiento público prometido por Mariana ocurrió en un evento cerrado, sin transmisión en vivo. Aún así, la noticia se difundió. Personas que habían participado en las etapas iniciales de sus negocios comenzaron a ser mencionadas, valoradas, recordadas. No como estrategia, sino como corrección histórica. Carlos percibió que eso creaba una nueva narrativa en torno a Mariana, una que ella nunca buscó construir, pero que ahora surgía de manera natural. En paralelo, la vida personal de Carlos también se reorganizaba. Decidió retomar los estudios, algo que había abandonado años antes por falta de recursos y energía. Mariana apoyó la decisión sin interferir, dejando claro que ese camino era suyo. El apartamento provisional se convirtió en vivienda definitiva, elegida por él, en un barrio sencillo pero estable. Carlos se aseguró de no alejarse por completo de sus orígenes. Para él, recordar de dónde venía era parte del equilibrio que no quería perder. La relación entre ellos se mantuvo firme, pero cambió de tono. Ya no existía la tensión inicial de la ayuda condicionada ni la urgencia constante de las primeras etapas. Había respeto consolidado, confianza construida en la práctica. Mariana comenzó a delegar más decisiones en Carlos, no por dependencia, sino porque reconocía su capacidad para evaluar impactos que otros ignoraban. Un desafío mayor surgió cuando un gran inversionista internacional mostró interés en adquirir una parte significativa del grupo. La propuesta era financieramente atractiva, pero implicaba revertir algunos de los contratos ajustados, centralizar decisiones y reducir la autonomía de socios más pequeños. El consejo presionó. Los números eran seductores. Mariana pidió tiempo. Llamó a Carlos para discutirlo, algo que nunca había hecho en negociaciones de ese nivel. Analizaron juntos los términos, no solo desde el punto de vista financiero, sino humano. Carlos señaló que alianzas se debilitarían, que empresas sufrirían un impacto directo. Mariana escuchó, reflexionó y tomó una decisión que sorprendió al mercado: rechazó la propuesta. Declaró públicamente que el crecimiento ofrecido no estaba alineado con la dirección que había elegido seguir. Hubo críticas, cuestionamientos, especulaciones sobre su lucidez. Ella se mantuvo firme. Esa decisión consolidó algo que ya venía formándose. Mariana ya no era solo una inversionista multimillonaria conocida por resultados agresivos. Se había convertido en una líder dispuesta a asumir costos reales para mantener coherencia. Carlos comprendió que, de algún modo, la misión había alcanzado un punto irreversible. No había forma de volver al modelo anterior sin negar todo lo que habían vivido. Meses después, Elena Duarte retomó el contacto. Aceptó la asociación propuesta al inicio, ahora bajo nuevos términos. La empresa de logística volvió a crecer, contratando a personas que habían sido despedidas años antes. Mariana visitó el lugar nuevamente, esta vez acompañada por Carlos y un pequeño equipo. No hubo discursos. Solo trabajo conjunto y planificación práctica. Elena agradeció, pero dejó claro que lo más importante había sido haber sido escuchada en el momento adecuado. Otros resultados surgieron de manera menos visible, pero igualmente importantes. Pequeños empresarios recuperaron aire, antiguos socios recuperaron dignidad, historias que parecían cerradas ganaron continuidad. Carlos mantenía registros, no para rendir cuentas, sino como memoria. Sabía que aquello no podía perderse en la rutina. Una noche tranquila, después de un día largo, Mariana invitó a Carlos a caminar por los alrededores del edificio donde todo había comenzado. Comentó que, antes de aquella mañana en la cafetería, nunca había imaginado que escuchar una conversación casual pudiera alterar tanto su recorrido.
Carlos respondió que tampoco había imaginado que perder su casa lo pondría en un camino tan exigente, pero también tan transformador. Caminaron en silencio por un rato. No había necesidad de llenar el espacio con explicaciones. Ambos comprendían que lo que habían construido no se reducía a resultados medibles. Era algo más sutil, incorporado a las decisiones diarias, a la forma en que ahora se relacionaban con el poder, la ayuda y la responsabilidad. La misión, tal como fue concebida inicialmente, había llegado a su límite natural. No porque estuviera completa, sino porque ya había cumplido su función transformadora. Mariana seguiría tomando decisiones difíciles, enfrentando presiones, equivocándose y ajustando el rumbo. Carlos continuaría su camino profesional, ahora con mayor claridad y autonomía. El vínculo entre ellos permanecería, no como dependencia, sino como referencia mutua. Antes de despedirse esa noche, Mariana dijo algo sencillo, sin solemnidad. Dijo que, al ayudar a Carlos, creyó que estaba ofreciendo una oportunidad. Ahora comprendía que había recibido mucho más de lo que había dado. Carlos respondió que, al aceptar la condición, pensó que estaba pagando un precio. Ahora entendía que había sido invitado a participar en algo poco común. Siguieron en direcciones distintas, cada uno llevando consigo el impacto de aquel encuentro improbable entre riqueza y caída, entre poder y vergüenza, entre ayuda y misión. Lo que comenzó como un gesto silencioso transformó trayectorias, no por milagros repentinos, sino por decisiones sostenidas a lo largo del tiempo. Y aún sin anuncios ni celebraciones públicas, algo esencial había sido restaurado, la posibilidad de que el éxito y la humanidad no necesitaran existir en lados opuestos. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre elecciones, dignidad y nuevos comienzos, suscríbete ahora al canal Elegancia sin Edad y continúa caminando con nosotros a través de historias que transforman vidas desde dentro hacia afuera.